Un grito duele, pero al menos confirma que existes. Sí. Alguien reaccionó. Alguien te vio. El problema es cuando nadie grita. Cuando nadie te mira. Cuando para los demás simplemente no estás. Como si fueras aire. Y eso es mucho más peligroso de lo que parece. Imagínalo así. Te paras frente a un espejo. Y no hay reflejo. Hablas. Nadie voltea. Tocas algo. Lo atraviesas. No es rechazo. Es borrarte. Y justo de eso trata esta historia. Pero esto no es teoría. Esto le pasó a alguien real. Y empieza con una frase. Que no parece importante. Pero lo cambia todo. El rechazo duele. Pero te reconoce. La indiferencia te borra. Sur de Monterrey. Calor que no se aguanta. Un calor que se mete en todo. Y aún así, adentro de la casa, todo está frío. Ahí crece Samantha. No como hija, no como persona, como algo que estorba. Hay una escena cotidiana, silenciosa. Pero ahí todo se rompe. Ella está acomodando platos. Él la mira. Como si no fuera importante. Y dice algo. Sin nada, pero nada de emoción. Esa muchacha no es mía. Un grito te destruye, pero también te dice: me afectas. Esto no. ¿Esto no dice? No me gustas. Dice algo peor. Dice: podrías desaparecer. Y nada, pero nada, cambiaría. Entonces busca a su mamá. Cansada y sin energía. Soy igual que las otras. Silencio. Duérmete. Ahí aprende algo peligroso. Que sentir estorba. Que existir incomoda. A los 14, termina en un bar. Un lugar donde todo pesa. Miradas incómodas. Pero pasa algo. Por primera vez, la miran. Oye, pero no son buenas miradas. Son peligrosas. Pero son reales. Aunque vengan de los lugares equivocados. Y cuando vienes de no existir, Cualquier mirada. Se siente como vida. Entonces aprende. A sonreír sin sentir. a estar sin estar, a que nada le toque. Pero cuando bloqueas el dolor, También bloqueas el cariño. a los 17, se va. Y mete su vida. En una bolsa de basura. Si guardas tu vida en basura, Es porque en el fondo, ¿Crees que eso eres? la paz dura poco. caos. Gritos. Y otra vez, la misma bolsa. Aquí es donde todo cambia. Aparece alguien distinta. Segura y fuerte. Vane. Samantha duda. Y Vane le dice, Esto no es lujo. Es decidir no morirte aquí. Y en ese momento, no elige dinero, no elige atención. elige existir. Esta historia no es sobre malas decisiones, Es sobre lo que pasa cuando nadie te enseñó que vales. porque cuando pasas toda tu vida sin ser visto, No buscas amor. Buscas prueba de que existes. y el ser humano aguanta el rechazo, Pero no soporta. Ser invisible. pero esta historia no termina aquí. Porque cuando alguien crece sin ser visto, No solo aprende a sobrevivir.
Aprende a tomar decisiones que lo cambian todo. Y en el siguiente capítulo, vamos a ver qué pasa cuando esa necesidad de existir la lleva a un lugar donde ya no se trata de sobrevivir, sino de perderse por completo. Gracias por acompañarnos en esta historia.